Vamos a meternos con el primer tema de nuestra agenda que tiene que ver, Samu, con una actividad que tendremos este viernes en la Facultad de Derecho aquí en nuestra ciudad, en Mar del Plata. Una actividad titulada Racismo de Estado, Negacionismo y la Batalla Cultural de la Ultraderecha en la Argentina Actual. Una conferencia magistral donde estará exponiendo Federico Pita y presentará el doctor César Sivo, a quien le mandamos un abrazo grande. Amigo de la casa y que además permanentemente trabaja él como abogado de derechos humanos en estas temáticas. Pero vamos a meternos en la cuestión de racismo. Decíamos, Samu, que había un contexto. Bueno, algunos sectores de los medios masivos de comunicación chapotearon en este tema, como siempre se suele hacer, de una forma medio jocosa, a veces sin la seriedad que se requiere, sin la profundidad que se requiere. Pero nosotros vamos a meternos con este tema porque la Argentina tiene mucho para hablar sobre la cuestión de racismo y tiene mucho para hablar también sobre estos exponentes políticos de la ultraderecha que de repente surgen con ese discurso. Sí, se hizo hincapié también en la falta de población afrodescendiente en Argentina, cuando, entiendo, se desconoce mucho la historia de justamente esa franja poblacional en nuestro país. Vamos a hablar, amigos, con quien estará exponiendo en esta charla del viernes. Él es Federico Pita, es politólogo y es fundador y presidente de DIAFAR, que es la Diáspora Africana de Argentina. Federico, buenas tardes. Valentín Belsa y Samuel Zamorano te saludan. ¿Cómo andas? Bien, muy bien, Fede, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un placer saludarte. Bueno, en la previa a esta presentación aquí en Mar del Plata, ¿cuáles son las expectativas, Federico, para estas actividades que tenés en la ciudad? Bien, ahí con muchas ganas. Ahí, con la excusa del lanzamiento de un libro, empezamos una gira que nos va a llevar a varios lugares del país y empezó ya hace unos días acá en Cava, que es de donde somos la organización de la que formo parte, y nuestro primer destino cruzando el riachuelo es Mar del Plata, así que me tiene por demás entusiasmado. Vamos a hacer parada primero en la Universidad Liberté, ahí en el penal de Batán, y después vamos a estar ahí a la tarde compartiendo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por supuesto que DIAFAR hace mucho que trabaja en esta temática, pero ¿cómo recibieron cuando surgió este tema con la excusa del Mundial o con algunos sectores que fogonearon el tema del racismo? ¿Cómo recibieron ustedes esa salida mediática de la temática en la cual ustedes trabajan hace tanto tiempo? Bien, hace rato que se viene, como que se reedita una pregunta en torno a la existencia de los afroargentinos, de los negros en el seleccionado nacional. Este año pasó lo mismo de vuelta, pero en algún momento se tornó como inmanejable porque terminó, derivó en una acusación global de Argentina como el país más racista del mundo, ¿no? Entonces ahí fue como que se desmadró un poco la cosa, claro. O sea, y como si no alcanzase con eso, de repente las voces que salieron a responder eran peor que las que nos acusaban. No, en Argentina no hay racismo. Y dijimos, bueno, calmémonos todos un poco. Claro. Entonces, bueno, ahí tratando de apagar ese incendio entre la locura y la soncera, ¿no? Así que, pero bueno, enhorabuena que ese tema tomó espacio en la agenda política, donde aparte la derecha a nivel global y la derecha doméstica no es la excepción. Entienden en su modo de construcción política en el racismo uno de sus elementos nodales. Entonces toda esa situación vino un poco a despabilar a ciertos sectores en esa inocencia sonsa de negar el racismo, que también tuvo un rechazo muy fuerte, ¿no? O sea, frente a esa exagerada acusación o ridícula acusación de ser el más racista del mundo, ¿no? Ese podio del racismo global que nos pondría a la cabeza, lo cual no tiene ninguna suerte de criterio, pero sí la respuesta de negar la existencia misma. Es como imaginarnos en un país sin machismo, ¿no? Entonces digo, viviríamos todos en ese país, o sea, y se terminaron los problemas del mundo. Bueno, imaginar lo mismo, ¿no? Un país en el mundo donde el racismo no exista. Y ahí fueron varias las voces del campo popular, del progresismo, de la izquierda, bueno, de todas sus vertientes, versiones y con distintos ángulos, pero que más o menos repetían a coro algo que también tuvo mucha resistencia, ¿no? Y que permitió que esta situación ocupe un lugar un poco más criterioso en la agenda política, que me parece que es un debate que como sociedad, un debate político que como sociedad nos debemos. Alguna vez te escuché decir, Federico, que la discriminación en Argentina tiene rango constitucional. ¿Qué pasa con este presidente Milei que reivindica al verde y que de eso hablamos, y de ese racismo de Estado, casi podemos decir desde los orígenes de nuestro Estado? No, totalmente. Ahí
lo que en Gringolandia llamarían los padres fundadores, acá son la generación del 37, Alberdi y Sarmiento, eran dos pensadores que comprendían, al igual que gran parte de las élites de su época, el racismo como parte indisoluble de cualquier proyecto de constitución de Estado-Nación. En el caso argentino, como siempre, digo, creo que hay una cosa bastante distintiva. Nosotros generalmente cuando hacemos punta con algo tenemos un gesto, sobre todo imagino yo, quienes pretendan el poder o quienes se proyectan como el poder, hay como un rasgo distintivo de la exageración en lo argentino, ¿no? Sí, digo, somos campeones en los derechos humanos, somos campeones en la salud pública, en la educación pública, pero también, viste, cuando se trata de hacer racismo de Estado, lo ponemos en la Constitución. Como que tenemos una cosa de oscilar en los extremos que nos vuelve locos, ¿no? Pero bueno, es un carácter, ¿no? Una característica de la cual no reniego, pero en el caso del racismo, claro, lleva a que en el artículo 25 de nuestra Constitución plantee que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Y dice europea, o sea, no la inmigración, porque sí, o sea, porque aparte estos personajes construyen gran parte, o me atrevería a decir que la piedra fundacional de su pensamiento y de su acción política está en las metáforas del desierto que se utiliza para justificar el genocidio originario, ¿no? Digo, la compra de armamento para matar gente, digamos, y expropiarse tierras, seguido o en simultáneo con un programa de repoblación, en este caso con lo que efectivamente implica lo más evolucionado en términos de genética, cultural y filosóficamente, ¿no? Esta idea de que los cuerpos europeos traían el progreso, ¿no? Una cosa de la época que obviamente es falsa de mil falsedades, pero que indudablemente permea todo nuestro proyecto nacional y que hasta hace 15 minutos en nuestra historia política se podía decir muy suelto de cuerpo que Argentina es un país construido de los barcos venidos de Europa y no pagar ningún costo. Eso, por suerte y fundamentalmente por mucho trabajo en la sociedad, en la política, en la intervención, en la conversación pública y política de distintos sectores de la política, bueno, eso se ha empezado a romper, ¿no? En torno a ese silencio y creo que es eso lo que vivimos hace unas semanas, ¿no? Una nueva reactualización de que hay ciertos discursos que no tienen más cabida en la Argentina, o por lo menos, si se enuncian, deberían empezar a pagar un costo cada día más caro. Bien. Fede, hace algunos años, más exactamente en los 70, Mohamed Ali llega a la Argentina y es convocado, entre otros, por la Unión Obrera Metalúrgica, por su secretario general, José Ignacio Rucci, a comer un asado en Lanús. Y lo van llevando en un automóvil hacia ese lugar en donde iban a comer el asado, y el campeón, uno de los más grandes de los pesos completos, si no el más grande, le señala a Rucci y le dice, ¿y dónde están los negros? Porque veía a la gente en la calle y no veía gente afrodescendiente, por llamarle, y Rucci, con algo de sorna y algo de realidad, le dice, no, acá los negros somos nosotros, le dice, refiriéndose a él. Y yo te cito esta anécdota para consultarte si se confunde o no, o qué nos podemos aclarar en cuanto a racismo y exclusión social en la Argentina. Son indisolubles. O sea, creo que esa anécdota sintetiza gran parte de cómo el racismo se expresa en la Argentina, ¿no? O sea, si hay que hablar de racismo en la Argentina, esos son los términos, ¿no? O sea, Mohamed Ali viene con la anteojera de un país donde durante 100 años había colectivos para negros, para blancos, barrios para negros, escuelas para negros, sindicatos para negros, todo segregado, ¿no? O sea, entonces él llega con esa visión donde, claro, y es más, la penalización legal de los matrimonios interraciales, por lo tanto, o sea, él viene de un lugar donde nadie se mezcla con nadie, ¿no? Como política de Estado. Entonces, claro, él viene con un ojo entrenado para buscar lo que él imagina que son negros. Bueno, acá 100 años de mézclense todo a ver si los negros desaparecen, hace que quien viene con esas anteojeras llegue acá y no vea. Pero vos fijate la respuesta de Rucci, ahí habla de lo que en definitiva el Steve Biko, un intelectual sudafricano luchador contra el apartheid, llamaba la conciencia negra, el entender que somos nosotros, digo. Y eso que a veces acá ciertos sectores negacionistas del racismo dicen, no, bueno, acá la diferencia no es racial, sino que es de clase, ¿no? Diría, y ahí aplica el meme de Batman pegándole a Robin. El asunto ¿cuál es? Si uno sabe mirar, está claro que los barrios populares son más morochos y los titulares de cátedra, los diputados y los intendentes y gobernadores son más claritos. ¿Por qué? Porque hay un patrón en términos fenotípicos que se sigue sosteniendo, no en los términos que se sostiene en Estados Unidos o en Brasil, que son 110 millones de negros, que tiene todo el sentido del mundo que ahí sea visible. Pero acá Rucci, cuando responde eso, está claro. Y está claro lo que en la época llamaban oligarcas o gorilas,
cuando el movimiento obrero va a la plaza y pone los pies en la fuente para reclamar derechos, le dicen que son un aluvión zoológico. ¿Qué quiere decir? Es una metáfora biologicista y racista. Por lo tanto, las diferencias de clases son diferencias de razas. Y sobre todo en los países o en los proyectos del Estado-Nación herederos de la lógica colonial de los reyes católicos de España, donde las castas raciales son las que configuran las clases sociales, ¿no? Si vos pensás los negros esclavizados, los indios servidumbre, los blancos, el comerciante, el gran latifundista, eso está intacto en nuestra sociedad. Lo que pasa que la generación del 37 para acá han buscado 10.000 eufemismos para no hablar del tema, ¿no? Sarmiento inventa en el censo lo trigueño, después el peronismo le dice cabecita negro descamisado, después hablan de orgullo villero, ahora dice marrón, digo, toda una paleta de colores para negar lo que es obvio a los ojos. Lo negro, lo indio y lo blanco sigue estando intacto en nuestra sociedad. Si existiera, Federico, una línea de aquí nosotros y allá ellos, lo de ellos ya más o menos sabemos por dónde viene. ¿Qué pasa con nosotros en esa gran bolsa en la que estamos todos de este lado, ponele, a la hora de concientizar, a la hora de trabajar como vienen haciendo ustedes de Diafar? ¿Es complicado, digo, con los propios que todavía terminen de generar conciencia y no reproducir ese mismo discurso? Bueno, lo que pasa es que enfrentarse a 100 años de segregacionismo da sus efectos. Y enfrentarnos a más de 100 años de segregacionismo, digo bien. Pero en Argentina nos estamos enfrentando a más de un siglo de negacionismo. Entonces, claro, es un tema absolutamente tabú, en donde aparte se formula, toca un montón de llagas que en definitiva también toca privilegios, en propios y en ajenos, ¿no? Si vos tenés que hacer, voy a dar un ejemplo que no sé si es exactamente el mismo, pero por ahí puede servir para quien no esté familiarizado con la cuestión racial. Si no se hubiese hecho una legislación que garantizase la representación de mujeres en la representación política, seguirían siendo todos varones que fuman habano en el Congreso, ¿no? Es un dato, ¿no? Fantástico. Bueno, si vos haces la misma perspectiva desde el punto de vista de la raza, clase raza, ¿no? Los representantes siguen siendo parte de los sectores poderosos, de la gente con guita, son todo blancos, salvo, viste, las excepciones que me mencionan todo para no dormir en posición fetal, ¿viste? Me dicen, no, los peronistas tenemos a Saracho, no, los de la izquierda tenemos a Vilca. Bueno, muchachos, pero vivimos en un país donde la mayoría salís a la calle y se parece a Vilca, no a Pichetto, o a Macri, o a Bullrich, o a Kicillof, ¿me entendés? Digo, acá no hay una diferencia ideológica. No que yo no entienda la diferencia entre Macri, Pichetto y Kicillof. Está claro que son diferentes en términos ideológicos. Pero en la práctica hay un fenómeno que se reproduce que tiene como un doble efecto, ¿no? Si la mayoría de la gente no se parece a ellos en la calle, la mayoría de la gente se parece más a mí, que no solo me reivindico negro, sino que soy un morocho promedio como en la Argentina, ¿qué es lo que quiere decir? Que lo que termina ejerciendo es una pedagogía de la política donde a la gente le hacen pensar que solamente lo que pueden tomar decisiones ser varones de ojos celeste o a lo sumo sus hijas, esposas y amantes, ¿no? Y eso es delirante. ¿Y cuál es el costo que paga el campo popular frente a esta idea? Primero, que sostiene una idea de los conservadores, ¿no? Del statu quo, que beneficia el statu quo. Y segundo, pierde todo el potencial que tenemos de este lado, que es la diversidad, donde lo mejor y lo más lindo está de este lado. Eso es lo que yo pienso, digamos, ¿no? Entonces, me parece que y se paga un costo, ¿no? O sea, si uno piensa en términos democráticos, ahí me va a ganar el politólogo, del retorno a la democracia para acá, vota cada vez menos gente. Claro. Porque ¿qué quiere decir? Que la gente no cree en el sistema, porque el sistema no lo representa, por múltiples crisis y causas, multicausal. Pero acá hay una pista, ¿eh? O sea, yo me animo a decir que la cerrazón de discutir este tema, que muy lejos está de ser una agenda de corrección política o lo que ahora peyorativamente se dice progre. Esto habla de mudar las estructuras mismas del poder. Es una discusión que va al seno mismo de las estructuras, y no lo agoto simplemente en los colores de los representantes, ¿no? Sino entender que esas identidades formen parte de las decisiones y de los protagonismos del proyecto de país que queremos, ¿no? Esta idea de pensar un país de mayoría no puede seguir pensando que la mayoría son los blancos porteños. Federico, para nosotros es un placer enorme. Invitamos a la gente que seguramente se quedó enganchada como nosotros. El viernes te va a poder escuchar en la Facultad de Derecho, entonces, con esta conferencia. Te agradecemos este ratito y realmente es un placer que puedas venir a Mar del Plata, ¿eh? Entusiasmado con ir a visitar. Te mandamos un fuerte abrazo, Federico. Abrazo grande.
Ahí pasaba, amigos, la palabra de Federico Pita. Bueno. Es politólogo y fundador y presidente de DIAFAR, la diáspora africana de Argentina. Le mandamos un abrazo grande al doctor César Sivo, amigo de la casa, que estará presentando entonces a Federico, que expondrá en la conferencia magistral Racismo de Estado, Negacionismo y la batalla cultural de la ultraderecha en la Argentina actual, este viernes a las 18:30 en la Facultad de Derecho, Comisión 4 de la Práctica de Procesal Penal. Te voy a decir lo que nos diría Ruchi entonces, amigo, los negros somos nosotros acá. Los negros somos nosotros, exactamente. Yo lo único que pediría es que le pongan títulos más cortos a las charlas. Lo hacen contra nosotros, ¿eh? Para que sea imposible de Ahora, lo rápido, ¿no? Que estuvo Ruchi con Mohamed Ali, esa anécdota es impresionante, verdaderamente. Mira, te quiero comentar algo para cerrar este bloque con respecto a algo que publica el Instagram de Black Maps. Está bueno lo que hace, son siempre encuestitas a nivel latinoamericano. En este caso, la fuente que cita es de mapchart.net, Flaticón, Magnificit y Latinbarómetro 2024. Y dice, porcentaje de la población que no quiere, atentos, porcentaje de la población que no quiere vecinos de una etnia / raza diferente y separa por países. Gente divina, ¿no? Tenemos países como, por ejemplo, Argentina, 1% de la población. Es muy bajo. En general es bajo, pero... Pensé que teníamos más alto. Bueno, ¿no? atentos. Uruguay, 1.7%. Chile, 8.1% de la población. Brasil, 2.4%. Que no quiere vecinos de una etnia o raza diferente. Qué fuerte que te digan eso. Anótame, a mí poneme ahí. Fuertísimo. Bolivia, 6.2%. Un país netamente con mucha raíz indígena, ¿no? De sus pueblos originarios. Y multicultural, aparte. Multicultural. Paraguay, 5.9%. México, 3.7%. ¿Y nosotros 1%? 1%. Es el que menos tiene, de hecho, de toda Latinoamérica. El caso más alarmante es el de que comparte isla con Haití, es República Dominicana. 14.4% de la población, ya es mucho porcentaje. Es muchísimo. No quiere alguien de una etnia diferente. Panamá 7.6, 6.6 en Nicaragua, El Salvador, a ver, tengo que hacer un zoom grande, 7.1 en El Salvador, 9.5 en Honduras, Guatemala 9.5 también. Che, altísimo. Un país con mucha raíz, digamos, de los pueblos originarios. Tal cual. Bueno, amigos, hablamos sobre racismo aquí en Brujos y Científicos y nosotros vamos...